Muy buenas a todos y todas, mi nombre es Nico, bienvenidos a este vídeo de presentación en este canal que no es nuevo porque ya lleva más de 10 años creado. Lo que pasa es que cuando estaba en el instituto pues lo dedicaba un poco a hacer vídeos de humor y bueno, pues las tonterías de aquella época. Y bueno, pues todos esos vídeos están en oculto, están en un cajón bien guardado. Por lo menos no están eliminados, pero no quería que estuvieran ahí, que los pudiera ver cualquier persona. Pero sí que me hace ilusión pues la idea un poco de recuperar este canal y hablar de cosas que me apasionan a día de hoy. Yo llevo varios años ya escribiendo sobre películas, series, música y bueno, pues cualquier cosa artística que me interese mínimamente. Y sí que, bueno, pues yo creo que escribir está bien y es una forma de expresar que es necesaria a día de hoy y que se está perdiendo un poco, pero el formato en el que yo creo que más cómodo me encuentro y que tenía como una necesidad de hacerlo, pues era este, pues hablar a cámara y soltar un poco pues lo que quiero decir y poder expresarme sin miedo. Este vídeo me da como un poco de cosa hacerlo, porque siempre he tenido como esa presión de cuál va a ser el primer vídeo que voy a subir al canal, porque siempre tenía como muchas ideas, como pues eso, un top de discos o películas del año, hablar de los Oscar, recomendar una serie o cualquier cosa que me guste. Pero creo que hacer un vídeo de presentación hablando sobre mí y mis cosas favoritas es lo que mejor encaja con lo que significa, pues eso, un vídeo de presentación y de darme a conocer un poco al que le interese y quiera consumir pues mis vídeos y verlos porque les interesa o por lo que sea. Y yo recuerdo que antes en YouTube, no sé si se sigue haciendo a día de hoy, se hacía un 50 cosas sobre mí. Yo la verdad es que no creo que tenga 50 cosas sobre mí tan interesantes o importantes y que os tenga aquí escuchándolas, pues eso, interesados, pero sí que tengo muchas cosas favoritas, muchos ámbitos, y el otro día me puse a hacer una lista, que la tengo aquí en esta libreta, y me salieron pues 50 cosas favoritas justas. Las hice así un poco por categorías, escogiendo 5 dentro de cada una y me pareció como una buena idea para sacar este primer vídeo y hacerlo. Entonces, bueno, pues os voy a hablar de mis 5 favoritas dentro de pues, películas, directores, series, discos, artistas y más cosas, así que creo que así me vais a poder conocer un poco y pues eso, pues me parece una buena introducción para lo que va a ser este canal, así que bueno, pues vamos a empezar con ello y espero que os guste. Bueno, pues empezamos con las películas. Ya que tengo una tele de fondo, se me ha ocurrido poner escenas de películas míticas con fotografía y plano excelentes. Entonces, bueno, espero que no me tire el vídeo YouTube por copyright, ya que los estoy poniendo de fondo y estoy tapando casi la mitad de la tele. Pero bueno, creo que mis 5 películas favoritas ha sido la categoría que más me ha costado escoger, porque yo creo que de todo lo que voy a hablar es lo que más he consumido, pero sí que bueno, tengo algunas bastante claras. En primer lugar, lo que más me ha marcado desde niño y que yo creo que es el mundo que más me apasiona. Mirad, este es un plano de una de las que voy a hablar. Bueno, pues desde niño ha sido la trilogía del Señor de los Anillos. Yo, la Tierra Media es mi mundo, o sea, nunca me he sentido tan dentro de algo viéndolo. Y recuerdo desde pequeño disfrazarme de Gandalf y creerme que estaba dentro de esa película. O sea, es, para mí es la obra cinematográfica más grande que jamás se haya hecho. No quiero decir ni la mejor, pero creo que sí que es la más grande por todo lo que incluía y sin duda mi favorita. Después tendríamos La Grande Bellezza, de Paolo Sorrentino, La Gran Belleza, que es una película que me la puso mi padre y desde entonces la he visto 3 veces y en cada una de ellas lo que me hace reflexionar sobre el arte y la muerte es increíble. Y luego otra que me enseñó mi padre y que se ha convertido en una de mis favoritas, que es el plano que salió, es París, Texas, de Wim Wenders, que es una película devastadora con una historia preciosa y una fotografía que creo que es de las mejores que se ha visto en la historia del cine. Y ya luego entrando un poco más en pues lo que ha marcado lo que soy a día de hoy, creo que hay que mencionar la trilogía de Antes del amanecer de Richard Linklater. Esas 3 películas, que también yo las entiendo como una sola historia dividida en 3 partes, lo que me ha hecho pues pensar sobre las relaciones humanas, el amor, la juventud y pues todo lo que involucra es muchísimo
Y otra sería Eternal Sunshine of the Spotless Mind, o Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, protagonizada por Kate Winslet y Jim Carrey, que pues también me pasó un poco como con la trilogía de Antes del Amanecer, pero esto ya profundizando un poco más en la memoria, y creo que es una de las películas que más me ha marcado en toda mi vida. Solo eran 5, si no hubiera incluido otras como Mommy o After Sun, pero bueno, quería mencionarlas así un poco y pasar a los directores. Bueno, pues vamos con los directores. Algunos de ellos están saliendo en este tipo de películas. El primero de ellos, que es del que más películas he visto, es Martin Scorsese. Creo que no hay película suya que no me fascine y me vuelva loco. Lo adoro tanto como director como persona. Solo hay que ver los vídeos de TikTok que está sacando su hija y me parece una persona entrañable, y sus documentales y bueno, todo lo que le rodea es maravilloso. Después iría Andrei Tarkovsky, el director soviético, que para mí es como la máxima expresión de lo que significa ser un poeta en el mundo del cine. Sus planos son poesía y la verdad es que me quedo embobado viendo sus películas. Tercero tendríamos a David Lynch, que falleció el año pasado, justo el otro día hizo un año, y también es otro director que solo por la mente que tenía y la capacidad creativa en todos los ámbitos, es sin duda uno de mis favoritos, y también como persona. Y bueno, pues su muerte me dio bastante pena. Y así un poco más actuales tendríamos a Denis Villeneuve, que yo creo que para mí es mi director favorito del siglo XXI. Todas sus películas, desde Incendies, Dune, Blade Runner 2049, La Llegada, me parecen una barbaridad. Sicario, o sea, es que todas las películas no bajan del 9, o sea, son un 9 o un 10. Y por último, pues ya lo mencioné en La Grande Bellezza, que es Pablo Sorrentino, que también es otro director que tiene una visión artística y un mundo interior y una forma de crear planos que se te quedan metidos en la cabeza al momento de verlos. Y no sé, a mí la estética y todo lo que rodea a Pablo Sorrentino me maravilla. Así que bueno, esos serían mis 5 directores favoritos, y vamos con la siguiente categoría. Bueno, pues vamos con las series, ya estáis viendo algún plano de ellas, donde en primer lugar, si tengo que hablar de cuál es la serie que más me ha marcado en toda mi vida y que más me ha hecho pensar en ella en distintas situaciones, es This Is Us, que yo siempre digo que es la vida hecha serie. Cuando se la recomiendo a alguien, le digo que se va a ver representado en un montón de situaciones, porque todo lo que es una vida de familia, amistad, amor, relaciones humanas, muerte, todo está representado aquí, y yo creo que de todo lo que voy a mencionar es lo que más me ha hecho llorar y bueno, pues me marcó muchísimo, y yo se la recomiendo a todo el mundo. Si no la conocéis, de verdad que os va a gustar muchísimo. A mí en particular me cambió la vida, por así decirlo. Por otro lado, que ya visteis un plano de, uy, lo que sale por ahí, voy a hablar luego de eso. Si tengo que hablar de pues, series por impacto que me han vuelto loco, sería Juego de Tronos. Ya sé que las últimas temporadas fueron, las dos últimas, sobre todo la última, fue un desastre, pero me pasa como con El Señor de los Anillos. El mundo de Juego de Tronos yo creo que es en lo que más me he metido, a nivel de que me he visto la serie 3 o 4 veces, me veía análisis de los capítulos, de los personajes, la seguía semana a semana durante años, y es parte de mi vida. Da igual que el final fuera malo, cuando el viaje pues fue de lo mejor que he visto nunca, y bueno, pues tenía que mencionarlo. Y por otro lado, que ya visteis algún plano al principio, lo meto también como un pack a Breaking Bad y Better Call Saul, porque es el mismo universo de Vince Gilligan. Estas series ambientadas en Albuquerque, como se dicen allí, la verdad es que, pues qué decir, o sea, son perfectas. Estas sí que tienen las dos un final perfecto, a la altura de la serie, y siempre me ha costado decidirme cuál es mejor. Yo creo que tampoco hay que compararlas mucho, tanto Walter White como Jesse Pinkman como Saul Goodman o Kim Wexler, que me parece mi personaje femenino favorito de las series. Pues todos esos personajes son históricos y hay que disfrutarlos. Y bueno, ahí tenéis alguna escena de ellos. Y por otro lugar, pues tenemos BoJack Horseman, también uno de los protagonistas que más me ha marcado en toda mi vida. La psicología de este caballo antropomórfico es una cosa digna de estudio y de análisis, y creo que
que todo el mundo debería verlo, porque parece una serie animada de humor rollo Los Simpson o Padre Familia o todo esto, y que va mucho más allá, y creedme que si la veis, os va a emocionar muchísimo. Y por otro lugar, en el último lugar, bueno, tengo la miniserie de Normal People, que también salió un plano antes, y que a pesar de ser cortita y son capítulos de 20-25 minutos, también, en cuanto me pasa como con antes del amanecer, antes del atardecer, olvídate de mí, todo esto, que a nivel de amor y relaciones humanas y que es ser joven, o sea, me he sentido súper representado con esta serie y bueno, pues Paul Mescal sin duda es uno de mis actores favoritos y el trabajo que hace junto con Daisy Edgar Jones es fantástico, así que os la recomiendo mucho también si no la habéis visto. Bueno, pues vamos ahora con los animes, que le he hecho una categoría aparte porque los animes forman parte de mi vida y creo que necesitaba mencionarlos aparte de las series, ya que creo que sigue habiendo muchos prejuicios a día de hoy de que, bueno, el anime es para niños y que son dibujitos, y no. Todos los animes que voy a mencionar ahora mismo compiten perfectamente con las series que he dicho antes, son súper adultos, muy maduros y creo que los debería ver todo el mundo. En primer lugar, tengo Shingeki no Kyojin, Ataque a los Titanes. Creo que es la serie que más me ha impactado a nivel de volarme la cabeza y de quedarme mirando a la tele como bobo por los giros de guión que tiene y los misterios que se revelan. Es una obra maestra. Después tendríamos Monster, de Naoki Urasawa, una historia que podría ser una serie de HBO perfectamente, un thriller donde hay un cirujano que es Tenma, que es un protagonista increíble, los valores que transmite, y que tiene esta serie, este anime, mi villano favorito, que es Johan Liebhardt, que es la maldad hecha personaje. Por otro lado tenemos Vinland Saga, que es un anime que no está acabado y que cuando acabe, pues igual será el primero, porque tiene el protagonista que más me ha marcado de todas las series en general, que es Thorfinn. Es una serie de vikingos, es impresionante los valores que transmite, el viaje del héroe, de cómo pasa por el odio a la redención. A mí me fascina este anime. Por otro lado tenemos Neon Genesis Evangelion, todo lo que es su mundo, la miniserie, The End of Evangelion, las películas de los últimos años. Shinji también es otro protagonista con el que me he sentido muy identificado y es el anime clásico por excelencia de los 90, yo creo, y a nivel psicológico es muy muy profundo. Y por último lugar tenemos Cowboy Bebop, que si os gusta el western, si os gusta la ciencia ficción, si os gusta el jazz y la buena música, este anime es impresionante, es otra obra maestra, se puede considerar un clásico porque lo es, y tanto el dibujo como la banda sonora que tienen forman una de las obras artísticas más especiales y únicas que se han hecho. Así que, bueno, si no habéis visto ningún anime, hacedlo porque hay verdaderas obras de arte dentro de esto. Pasamos ahora a la música, donde en primer lugar quiero hablar de mis artistas individuales favoritos, empezando por este señor de aquí, que es Elliott Smith, un cantautor de entre los años 90 a principios de los 2000, que desde el momento en el que lo descubrí se ha convertido en prácticamente eso, mi artista favorito. Por la fragilidad de sus letras, yo creo que es el artista que mejor representa lo que es la tristeza, la soledad, el dolor, y aunque sea muy triste y deprimente decir esto, sus letras son preciosas y son maravillosas y solo leerlas sin escucharle ya es increíble. Pero si encima lo acompañas con la voz susurrada que tenía o esa forma de tocar la guitarra tan minimalista, yo creo que es imposible no emocionarse escuchándole. Y otro al que le pasa esto, que es muy parecido y que es de mis artistas favoritos también, es Sufjan Stevens, que es más del siglo XXI, artista de Chicago, creo, al menos esa es mi canción favorita suya y creo que es de allí, de Illinois. Y también muy parecido a Elliott Smith, composiciones en algunas canciones un poco más grandes y bigger than life, pero creo que en general es un artista impresionante y que tiene una discografía pues de otro mundo. En tercer lugar tendríamos a Kendrick Lamar, al que pude ver el año pasado en Barcelona por primera vez, que era el concierto que más ganas tenía de mi vida, y que desde que lo descubrí con To Pimp a Butterfly, pues pasar por su discografía y meterme en su mundo de la influencia afroamericana y lo que ha significado para la ciudad de Compton,
creo que es increíble y por eso considero que es prácticamente el mayor artista del siglo XXI. Y los dos últimos pues son un poco más pequeños, pero a mí me fascinan y son descubrimientos de hace 3 4 años, que serían Parannoul, artista surcoreano que pocas veces se le ha visto la cara y la verdad es que lleva una vida bastante discreta, pero que tanto con su nombre Parannoul como con otros nombres o en grupos o en otros proyectos que tiene, en cuanto a lo que es post-rock, shoegaze, dream pop, todos estos géneros eh, pues muy ligados a la música asiática, a mí me fascina todo lo que hace. Y por último, por meter un español, pues meto a Nico Miseria, que bueno, pues me encanta todo lo que hace y creo que es uno de los poetas más grandes que tiene España en la música. Así que bueno, esos serían mis 5 artistas individuales favoritos. Y bueno, pasamos de mis artistas individuales favoritos a mis grupos o bandas favoritas. Aquí no hay un orden claro, pero bueno, sí que quería empezar mencionando a Radiohead, que yo creo que es la banda que más he escuchado en mi vida. También los pude ver hace unos meses en el Movistar Arena en Madrid, que fue un concierto histórico y sin duda, pues bueno, pues por toda su discografía y el mundo y las letras de Tom York, a mí me vuelven loco. Y por mencionar otros grupos así un poco parecidos, pues más modernos serían Black Country New Road de Inglaterra también, que desde que sacaron el primer disco For the First Time, pasando por Ants From Up There, que es uno de mis discos favoritos que mencionaré posteriormente, pues se convirtieron en mi banda, por así decirlo, generacional o de mis años favorita, y me parece increíble lo que están haciendo, incluso después de la salida de su cantante Isaac Wood, que no me salía el nombre. Y por otro lugar tenemos a Godspeed You Black Emperor, banda canadiense de post-rock, que para mí es una banda legendaria y no tiene tanto nombre como estas dos que he mencionado, pero sin duda en cuanto a calidad podrían estar a su altura o incluso por encima, porque creo que es como el punto más álgido de, sin contar la música clásica, como de rock en general o de música compleja de hacer que he escuchado en mi vida. A mí me fascina también cada uno de sus discos. Y metiéndonos ya en grupos o bandas españolas, pues también tengo que mencionar a Extremo Duro, que Robe lo habría metido en artistas, pero bueno, era una forma de incluirlo aquí, que también por letra, por lo que significa para la música española y para la cultura nuestra, es impresionante. Y por otro lugar tendría Los Planetas, que los descubrí a principios del año pasado por la película de segundo premio de Isaac y la Cuesta, y desde entonces no he podido parar de escucharle y desearía haber vivido en la época de Granada de los 90 por verles tocar en vivo y todo lo que significó Los Planetas en la ciudad de Granada. Así que bueno, pues esas serían mis 5 bandas favoritas. Y bueno, pasamos ya por último a mis 5 discos favoritos, donde en primer lugar tendríamos a Carrie Ann Lowell de Sufjan Stevens, el artista que os mencioné antes, y que sin duda es el álbum que pues más me ha hecho llorar y más me ha tocado. Habla de los padres que tuvo, bueno, pues es un disco que casi les dedicó a ellos, de los problemas que tuvo con su madre, de cómo creció sin una referencia materna, y es un disco tristísimo pero precioso por todo. Luego tendríamos Grace de Jeff Buckley. Jeff Buckley es otro artista que podría meter entre mis favoritos. Solo sacó un disco de estudio como es este, pero me parece una obra maestra y es una oda al amor y bueno, pues todos estos discos que voy a mencionar tienen letras impresionantes. No solo la música, que ya me parece de otro mundo, sino pues todo lo que hablan en cada una de las canciones que tratan, como es también Either Or de Elliott Smith, mi disco favorito suyo. Corto, las canciones duran 2 minutos, 2 o 3 como mucho, pero también es impresionante lo que transmiten en ese tiempo. Y también tendríamos Ants From Up There, mi disco favorito de Black Continue Road. Es el disco que me metió, yo creo, en el rock verdaderamente y que me hizo darme cuenta de que era mi género musical favorito, y también es impresionante. Y por último tendríamos Blonde de Frank Ocean, que yo creo que es el primer disco que recuerdo a nivel de este es mi disco favorito. No solo escucho música por playlist o canciones sueltas, sino que este disco tiene un concepto, tiene una estética, está hecho de una forma
que bueno, pues estuve obsesionado con Blonde de Frank Ocean durante años y lo sigo estando porque me parece una obra maestra. Así que esos serían mis 5 discos favoritos. Y pasamos a mis 5 libros favoritos, donde en primer lugar pues quiero hablar de este hombre de aquí, que es Hermann Hesse, autor de Demian, que no lo tengo por aquí, pero es el libro que más me ha marcado. Me sentía muy reflejado con el protagonista y sus ideas y reflexiones. Y me pasó lo mismo con, que este sí lo tengo, El guardián entre el centeno de Salinger, que es un libro un poco más asociado a la adolescencia, pero que sin duda durante varios años me marcó mucho. Al igual que lo hizo Manuel Rivas con El lápiz del carpintero, que también es el autor de La lengua de las mariposas, cuya adaptación cinematográfica me impulsó a querer ser maestro. Así que, bueno, pues me ha marcado mucho también. Y no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de Alejandro G. Calvo, con su libro Una película para cada año de tu vida. He escogido este como representante, pero lo quería mencionar porque es la persona que más me ha inspirado a crear contenido sobre cine, sobre todo. Tiene un canal que se llama Sensacine, sube reviews de películas, críticas, y aparte tiene unos documentales que son los Cine a quemarropa, que, bueno, pues son obras de arte también. Un referente, Alejandro G. Calvo. Y por último, dentro de la fantasía, pues el libro que más me ha gustado es El Imperio Final, de Brandon Sanderson. Estoy intentando meterme en el Cosmere poquito a poco, pero el mundo que crea, y creo que va a ser un universo que cuando termine leyendo pues me va a volver loco, y este libro sin duda pues es por donde recomiendan empezar y me encantó, me gustó muchísimo. Y aparte de los libros quería separar un poco los cómics o sobre todo el manga, donde mi manga favorito por excelencia es Berserk. Lo digo así para quien conozca el meme. He puesto aquí imágenes de fondo del anime. Impresionante lo que es este manga. El dibujo que tiene de Kentaro Miura, que falleció hace unos pocos años, y de lo que significa y la influencia que ha tenido tanto para el cine como para videojuegos. Una estética que creó este hombre y es una obra maestra. Si os gusta pues también la fantasía, la literatura en este sentido, la historia que cuenta, tanto por su protagonista, antagonista, como todo lo que le envuelve, es maravilloso, obra maestra absoluta. Luego tenemos, que antes lo mencioné también, Vinland Saga, que el manga es también una pasada, el dibujo de Makoto Yukimura, fantástico, tanto el anime como el manga son obras maestras. También tenemos Solanin, de Inio Asano, que hizo también Buenas noches Pum Pum. No lo he leído, pero bueno, este es un manga autoconclusivo que pues también me marcó muchísimo. Y por otro lado, que no los tengo aquí, pero quería mencionar también Monster, que es el anime del que hablé antes, que el manga también es una pasada, y 20th Century Boys, que es la otra obra de Naoki Urasawa, el creador de Monster, que solo existe en manga, en cómic, pero que también me parece una obra maestra y que es un thriller en modo, pues eso, novela gráfica que todo el mundo debería leer. Así que todos esos muy recomendados. Y ya por último llegamos a mis 5 videojuegos favoritos, donde también tengo que decir que no he jugado muchísimos, pero todos los que he jugado y que voy a mencionar son obras maestras. Mi favorito, Red Dead Redemption 2, una obra maestra del western, del oeste, de saber contar historias. Este protagonista, Arthur Morgan, me parece uno de los mejores personajes que se ha escrito en la historia de la ficción. Y más que un videojuego es una experiencia cinematográfica, inmersiva, de meterte en el mundo del oeste. Y no sé, yo creo que es de lo mejor que he visto y jugado jamás. Y sin duda es una obra maestra. Al igual que Red Dead Redemption 1, que va antes, pero en la línea cronológica sucede después, que fue el primero que jugué en PlayStation 3 y también, bueno, pues fue el que me introdujo a este mundo del western que tanto me gusta. Por otro lado, tenemos The Last of Us 1 y The Last of Us 2. El primer juego es mi favorito, aunque los dos lo pongo bastante a la par. Una historia devastadora en un mundo casi apocalíptico con unos infectados donde se nos narra la historia de Joel y Ellie, que sin duda pues eso es de las relaciones y dinámicas entre dos personajes más bonitas que haya visto nunca. Y el 2 es muy trágico, pero bueno, también me gusta muchísimo y aunque sea más largo y más denso y un reto, creo que es otra obra maestra.
Y por último, un juego indie que quiero mencionar, que no he terminado, pero sé que, bueno, que lo que llevo hasta ahora me ha vuelto loco, que es Outer Wilds. Y yo creo que es la experiencia de un videojuego que más miedo me ha transmitido por sentirme solo en el espacio. Eh, parece una novela, parece un libro por lo que te está contando. No tienes objetivos, no tienes misiones, simplemente vas a explorar un universo, un sistema solar, por así decirlo, y tienes que ir encontrando misterios. Y pues me parece increíble y creo que su final me va a gustar muchísimo, pero bueno, lo tengo que terminar. Así que esos serían mis 5 videojuegos favoritos y hasta aquí es mi top 50 de cosas favoritas en general. Así que bueno, estas han sido mis 50 cosas favoritas. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y ver el vídeo. Se me había olvidado de lo difícil que es esto de grabar, la de veces que te equivocas, que tienes que repetir tomas, el desgaste en la voz. Pero bueno, si creé este canal y bueno, se me ocurrió hacer este vídeo es un poco por eso, por poder explayarme un poco más y no recurrir al formato vertical que tanto se lleva a día de hoy, que no me fascina, y creo que es necesario profundizar en las cosas. Así que bueno, creo que este es un buen comienzo y tengo varias ideas de vídeos que subiré dentro de poco, como son mis películas favoritas del 2025, así como las series y los discos, los premios Oscar que están ahí dentro de poco. Así que bueno, si os ha gustado este vídeo y queréis seguirme y ver esos vídeos, pues estad atentos, iré avisando. Y bueno, tenéis en la descripción mis redes sociales, también sitios donde dejo guardadas pues todas las películas, series y discos y todo lo que veo, como son Letterboxd, Album of the Year o Serialist, así que si queréis seguirme por ahí os las dejaré también. Y nada, muchísimas gracias de nuevo, espero que os haya gustado y nos vemos en los próximos vídeos.